Hola, ¿qué tal, mi querido Beto? Muy buenos días. Es un gran gusto, como siempre. ¿Eh? ¿De qué vamos a platicar hoy? Es el episodio número 3, doctor. ¿Qué le parece si que seguimos con la continuidad punto número 6 de la Agenda 2030 de la ONU? Sí, me parece perfecto. Fíjate que, aunque no vayamos en estricto orden respecto de el documento que se publica sobre el asunto de la Agenda 2030, me parece fundamental en esta ocasión tocar un punto que de todas maneras está en esa agenda y que parece ser que para México tiene un rigor implacable. Y me refiero a todos los avances, entre comillas, legales, para que el aborto llegue a ser una práctica común en este país, independientemente del mes, de la época, del motivo por el cual se realice. Y obviamente, como lo dice muy bien este proceso que se llama la ventana de Overton, en donde al principio todo el mundo siente horror por el canibalismo, pero son tan hábiles para ir creando un clima favorable hasta que todo el mundo acaba pues proclamando las delicias de ser antropófago, ¿no? Entre el absoluto rechazo al canibalismo hasta incluso tachar de retrógrados y estúpidos y absurdos y perseguir y encarcelar a quienes no estuviésemos dispuestos a comer carne humana, es justamente este proceso que se está aplicando a la legalización del aborto en todas sus modalidades, como ya lo acabamos de ver hace unas cuantas semanas o este mismo año en Nueva York, en donde ya las restricciones son prácticamente nulas, e incluso a los 9 meses o el niño recién nacido que no le guste a la madre puede ser liquidado, ¿no? Y que fue celebrado con bombo y platillo por todos los izquierdosos del planeta, ¿no? Desde luego, pues los de acá, los redivivos aztecas que hoy gobiernan el virreinato de Nueva Aztlán, como le llamo yo, ¿no? Porque más que República Mexicana, ahora parece una especie de imperio que regresó a las peores prácticas de asesinato de inocentes, como lo era el imperio azteca, ¿verdad? Entonces, pues ¿por dónde quieres que comencemos este asunto que es parte de la agenda de la ONU, que tiene financiamiento de la ONU y que tiene un apoyo irrestricto de prácticamente toda la izquierda azteca, como le llamo yo, porque me resisto a llamarla mexicana? ¿Cuál sería tu primer pregunta o tu primer comentario o por dónde empezamos a abordar este indignante, enfurecedor y absurdo tema del aborto? Así es, doctor. Pues ya el día de ayer la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto, ¿no? Ya pues lo pueden hacer de una forma común aquí en México. ¿Usted para usted, qué significa esto? ¿Por qué Aquí debería de ser? la noticia que estoy leyendo y que es muy similar a otras muchas que se han publicado en todo el país e incluso a escala global, es que aplauden, no dice quién, pero ahorita lo explico, aplauden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por despenalizar el aborto por violación. Obviamente esto, siguiendo la táctica de la ventana de Overton, pues al rato no va a ser solo por violación, sino simplemente porque la mujer, la feminazi, por no llamarla mujer, porque al ser una asesina pierde obviamente su dignidad de mujer y se convierte en una especie de bestezuela, ¿no? Dice esta noticia del martes 6 de agosto que todo mundo en la izquierda aplaude a la Suprema Corte de Justicia por despenalizar el aborto en casos de violación, porque nadie es dueño del cuerpo de una mujer para decidir si quiere o no tener relaciones sexuales, si se embaraza o si aborta. El primer paso, dicen ellas, es la despenalización del aborto en casos de violación y que es apenas, fíjate muy bien, para esta, ¿cómo la llamaríamos? Para estas hordas, es apenas el principio
al reconocimiento de que las mujeres, entre comillas, no podemos seguir siendo rehenes de la violencia machista, afirma una tal fulana de nombre Diana Arango, integrante del Observatorio Ciudadano de Género en el Estado de México. Indicó que también es urgente endurecer y aplicar efectivamente las penas en contra de los violadores, pues uno de los factores que contribuyen al incremento del número de violaciones es la impunidad, y lo más grave es que al no aplicar la justicia como se debe, esta violencia pueda llegar hasta el feminicidio. Eso es un lenguaje que suena bonito, aplicar, endurecer las penas contra el violador. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que al absolutamente inocente de los tres involucrados, ¿quiénes son los tres? Pues el violador, la víctima y el niño. Entonces al único inocente, o porque muchas veces la mujer pues puede ser culpable, y esto ha causado mucha polémica cuando yo lo he señalado, al igual que muchas personas han señalado, que si bien en la gran mayoría de las violaciones la mujer tiene poca o ninguna culpa, también hay que reconocer que muchas veces ellas se visten, se comportan, se conducen de una manera prácticamente de tómame y aquí estoy a tus órdenes, ¿no? Entonces, salvo esos casos en donde puede haber una discutible culpabilidad, atenuada si tú quieres, pero en cierta forma culpabilidad, vamos a suponer que la madre violada, que la señora, muchacha, adolescente, niña violada, es absolutamente inocente. Bueno, pues a partir del momento en el cual ella busca suprimir la vida de su hijo, por esa razón deja de ser inocente y se convierte en una criminal tan terrible como su propio violador. Porque el violador pues comete un crimen que clama al cielo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Violar a una mujer o asesinar a un hijo? Ajá. Fíjate que aquí me quiero referir a una anécdota histórica que sucede, ya que estamos conmemorando esta trágica fecha del 6 de agosto, cuando el sionista, y no digo los norteamericanos, digo los jefes sionistas de la Unión Americana, decidieron masacrar a Nagasaki e Hiroshima, sobre todo a Nagasaki por ser una ciudad con una gran habitación de católicos japoneses. Ya que estamos en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, pues unos meses antes, en abril, febrero, marzo, abril de 1945, el ejército norteamericano invade Italia. Y lo primero que se les ocurre hacer a los soldadotes, pues es violar a cuanta persona del sexo femenino se encontraran, sin distinción de edad, porque hubo niñas violadas, adolescentes, jóvenes, señoras maduras y también personas de la tercera edad. Y de esas violaciones están documentadas alrededor de 90,000 mujeres, a las cuales se les dio un seguimiento como víctimas del ejército yanqui. Me niego a decirle norteamericano, más bien deberíamos decirle gringo, ¿no? El adjetivo despectivo que usamos los mexicanos para referirnos a los gringos cuando se merecen ser llamados así. Entonces, estas 90,000 víctimas de las violaciones, fíjate que pasó algo espectacular. Y lo que sucedió es que la gran mayoría, estamos hablando del 95% de las mujeres italianas violadas por desconocidos que llegaron, picaron y se largaron, pues aceptaron a sus bebés. Estos bebés nacieron a principios del año de 1946, o cuando mucho, tal vez algunos prematuros a fines de ese mismo año, de 1945, y ahora son personas que están cumpliendo entre 75 y 76 años de edad. Más voy a cumplir 77, o sea que son contemporáneos prácticamente míos, ¿no? Y lo más interesante es que se le dio un seguimiento a la casi totalidad de estos 90,000
80 y tantos mil ciudadanos que nacieron en esa época. ¿Y qué te puedes imaginar que son ellos ahora? En Italia, en la Italia actual. ¿Qué crees que son? Pues son ciudadanos de primera. Son personas que, fíjate, son jueces sin rostro. Son jueces antimafia. Son policías de altísimo nivel y de una incorruptibilidad a prueba de cañonazos de portafolios con $500,000, como se usa aquí en México. Son gente de primera línea, son lo mejor de la Italia actual. Son los que han logrado de muchas formas contrarrestar, controlar, combatir, incluso en algunas regiones, vencer a las 3 organizaciones italianas, transnacionales, pero con sede en Italia, referentes al narcotráfico, ¿no? Y me refiero justamente a la 'ndrangheta italiana, me refiero a la Cosa Nostra y propiamente a la llamada mafia, ¿no? Entonces, ¿quiénes las han combatido con éxito, con heroísmo, con algo verdaderamente histórico, único en la historia del mundo, fuera de serie? Pues justamente los hijos de las mujeres italianas violadas al terminar la guerra, Segunda Guerra Mundial, hace 75 años y pico. ¿Cómo ves? Creo que este es un dato muy interesante, con lo cual quiero señalar que uno no conoce, en el momento en el que la mujer registra que está concibiendo, que acaba de concebir una nueva vida en su vientre, pues ella no sabe quién va a ser ese sujeto, esa persona, que es persona, y esto es un enfoque rigurosamente científico, es un enfoque laico, por así llamarlo, ¿no? No es el enfoque religioso, que también vale la pena mencionar, pero quedándonos estrictamente con lo que dice la ciencia, en el momento de la concepción se da origen a un ADN que no existía, a una persona completa que tiene una identidad propia, que no es parte del cuerpo de la madre, porque si la madre dispusiera de su propio cuerpo, pues la primera que moriría sería ella, y claro, junto con ella el otro, ¿no? El bebé. Entonces, como el que mata al que matan es al bebé, y la madre queda viva, pues con eso se demuestra que el cuerpo de la madre no es el cuerpo del bebé, y este a su vez no es el cuerpo de la madre. Entonces, este bebé tiene un destino propio, una identidad personal, es un ser humano, es un hijo de Dios, y está llamado justamente, y esto es un enfoque de antropología filosófica, está llamado a conocer y poseer a Dios. Claro, si él así lo desea a lo largo de su vida lúcida, usando su libre albedrío. Entonces, desde este punto de vista, es absolutamente criminal, injustificable, que alegando violación, la madre disponga de no estoy hablando de un cuerpo. Lo que voy a decir es que la madre o sus cómplices, ¿sí?, médicos, enfermeros, abortistas, la ONU, sistemas como el Planned Parenthood, etc., se convierten en los asesinos de una persona absolutamente inocente, de la cual los viejos romanos antes de Cristo decían: nasciturus pro natur habemus, lo concebido, téngase por nacido. El nasciturus, el por nacer, ya era un ciudadano romano. Es el colmo que los paganos antes de Cristo, amos del mundo y trituradores de los alrededores, porque los romanos no eran ningunas monjitas de la caridad, eran militares, eran en cierta forma depredadores, aunque hay que reconocer que también fueron civilizadores, eso nadie se los quita. Consideraran ellos como un derecho a la vida, el derecho fundamental del nasciturus. O sea, y ese es el derecho romano, es el derecho natural, es el ius naturalis en el cual se funda toda, o debería fundarse, toda justificación legal que hoy se quiera ver como humana. Al negarle al niño el derecho fundamental, se niegan todos los derechos,
obviamente, no solamente a ese niño, sino que en cierta forma se niega a la humanidad entera cualquier otro derecho al negarle a la inmensa cantidad de niños abortados su derecho fundamental, base de todos los demás derechos, que es el derecho a la vida. Esto es justamente lo que hoy la izquierda celebra con gran júbilo, y bueno, pues le especie a quien le especie, pero pues yo les digo con todas sus letras, feminazis. ¿Por qué feminazis? Bueno, recuerda que el nazismo, en sus versiones más crueles, pues ejercía una violencia de muerte contra toda aquella persona, sin importar sexo, edad, religión, raza, cultura, que consideraran que no era pura, que no era aria, que no era acorde a los planes de dominación del nazismo. Entonces ahora las feminazis consideran un derecho, así exactamente como Hitler y sus secuaces consideraban un derecho suprimir a cualquier persona que les estorbara en sus planes de hegemonía mundial. Ahora, este nazismo no está ejercido por la ultraderecha hitleriana, sino por la izquierda, desde la izquierda pálida, rosita, tipo Vera o Solalinde, dos curas judas traidores que merecían ser crucificados a la izquierda de Cristo, pero que los izquierdistas los admiran justamente porque aplauden lo inaplaudible, lo antinatural. A ver, entonces, desde un punto de vista estrictamente psicológico, cosa que te platicaré en el bloque siguiente, es otro enfoque. Aparte del asesinato biológico, del asesinato de una persona que tiene derecho a la vida, la madre que aborta por este o cualquier otro motivo, excepto cuando se da un aborto espontáneo, pero aún así hay trastornos, la madre ignora, por regla general, que está cometiendo una serie de tropelías contra ella misma. Las consecuencias fisiológicas, emocionales, íntimas, neuropsiquiátricas que ella sufre por haber asesinado a su criatura son verdaderamente brutales. Y te lo digo desde una experiencia de 57 años ya sumados atendiendo a este tipo de autovíctimas, ¿no? Ese es todo un tema que vale la pena profundizar.